Muchachos, Julio Iglesias, ídolo, imagen de España, es acusado de agresión sexual por dos extrabajadoras del propio cantante. Antes de ir con la noticia y ver un poquito más a fondo el tema, bueno, evidentemente yo ya lo he visto en los telediarios y he visto en estos días pues algunos programas que hablan del asunto. O sea, hay debate, ¿no? Con el tema de la presunción de inocencia. Ya os sabéis que en mi caso yo siempre trato de defender ese derecho. Pero hay cosas que, bueno, presuntamente hablando, obvio, todo hay que decirlo. Creo que hay cosas evidentes, presuntamente hablando. Pero evidente. O sea, es un tío, Julio Iglesias, que siempre se ha pavoneado, ¿no? De ser todo un sex bomb, un sex idol, la referencia masculina del siglo XX. Ahora veremos también según qué actitudes que tuvo a lo largo de su carrera en televisión, donde hay miles de ojos viendo, miles de personas. O sea, si se comporta de una manera bastante repugnante a nivel público, a nivel privado, pues no esperemos menos, ¿no? Así que nada, vamos a verlo todo, digo, presuntamente hablando, porque hasta que a Julio Iglesias no lo dictamine un juez lo que deba de dictaminar, si culpable o inocente, todo esto pues es desde el presuntamente hablando, pero yo al menos tengo la opinión bastante formada al respecto. Así saltaba la noticia en los telediarios, por ejemplo, este es el de Televisión Pública en Radio Televisión Española. Fiscal para los caseros que bajen el alquiler, que ayer anunció ¿Cómo? Sánchez, ha enfadado a su socio, a Sumar. Esto no tiene nada que ver. Aquí está, decía yo. Ya decía yo. Digo, ¿qué tiene que ver esto? Ahí va. Ya tiene esa denuncia sobre la mesa. El 5 de enero, una asociación internacional de mujeres presentó aquí en la Audiencia Nacional esa denuncia en nombre de las dos trabajadoras. Acusan a Julio Iglesias de dos delitos de trata y de agresión sexual y sería competencia de la Audiencia Nacional porque se trataría de un delito cometido por un español en el extranjero. De momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto unas diligencias preprocesales para analizar esa denuncia. Muy tocón. O sea, ahora vamos a ver las imágenes y bueno, en el siglo XX pues podía estar algo blanqueado, políticamente aceptado, pero wow, todo el que tenga ojos... O sea, de hecho, vamos a ver si en el siguiente vídeo hay una entrevista en concreto que creo que es para un medio de comunicación de Argentina, de una chavala súper joven, él ya tendría unos 50 y tantos, que es que no le para de filtrear, de tirar la caña, de tocar todo el rato y es como súper incómodo. Y esto pues le ha reído mucho las gracias. Nuestros padres lamentablemente le han reído mucho las gracias. Pero ahora, vamos, esto sucede en cualquier ámbito, cualquier artista, cualquier persona pública y es motivo de funa y no es para menos. Y están secretas. Los testimonios de las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias son realmente duros. Y yo le decía a él que no, que yo no quería eso. Entonces, no, es que te va a gustar. Y yo, no, señor, no quiero. Era una de sus empleadas domésticas. Ella cuenta, tenía 22 años cuando ocurrieron las agresiones, en 2021. Él, 77. ¡Qué barbaridad! Y yo, por favor, para. Me dolió mucho, porque también en ese momento me bofé. ¡Qué barbaridad! De 22 a 77 años, brother. Que hay 50 años de diferencia, que podría ser no tu hija, podría ser tu nieta, cabrón. Me tiraba la cara durísimo, así con muchísima fuerza, horrible. Además de agresiones, relata humillaciones, coerciones y malos tratos. La investigación realizada por el diario.es y Univisión ha durado más de 3 años. Es difícil, ¿no?, sacar adelante y que sobre todo alguien se anime finalmente a dar un testimonio público contra alguien, ¿no?, del calibre y del poder de Julio Iglesias. Según relata otra de las denunciantes, Julio Iglesias es quien llama personalmente a las jóvenes que van a formar parte de su servicio doméstico. Pero hay pruebas de todo eso. Bueno, es una investigación periodística del diario.es junto pues, a estas ex trabajadoras que lo narran y además, bueno, se conoce que la propia denuncia hay más allá de simplemente testimonios visuales o testimonios propios. Así que veremos a ver qué pasa en el juicio. Pero vamos, un tenedor en la cocina, quiero decir. Ahora os pondré imágenes suyas públicas de cómo trata a las mujeres. Y es que no, para mí no es sorprendente la noticia. O sea, yo cuando recibí la noticia de que Julio Iglesias era denunciado con el tema del abuso sexual,
o agresión sexual, llámenlo como quieran, a mí no me sorprendió en absoluto, Pero es que en absoluto, no creo que a nadie le haya pillado con la guardia baja. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y incrédula dije que sí. Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería. Dicen que sacan su testimonio a la luz para ayudar a otras chicas. Y pienso, después de que Bien. pasara todo ese tiempo, 3 o casi 4 años, de que él lo sigue haciendo con otras chicas. Y eso no me deja en paz. Julio Iglesias dio su último concierto oficial en 2019. Sobre estas acusaciones de momento no se ha pronunciado. Yo lo vi en directo, la denuncia Julio, la de verdad las que dos es muy bueno. mujeres ya está en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La editorial Libros del Asteroide, que publicó hace casi un año una biografía del cantante, ya ha anunciado que la revisará. Bueno, a ver, por partes. Ahora vamos con el vídeo que os interesa, que es el polémico. A ver, hay que separar primero la obra de la persona. Julio Iglesias es un referente, es un ídolo musical, es un ídolo de España, obvio, es un artistazo, todo un talentazo en directo, fue espectacular. Además, creo que fue el primer evento al que acudí a cubrirlo. Era muy joven, tendría como, no sé, era prácticamente un niño, ¿eh? No sé si tenía 11, 12 años y fue con mi padre a cubrirlo, con el medio de comunicación acreditados y tal. Y fue espectacular, o sea, lo tengo grabado. El tío es un artistazo. Pero eso no quiere decir que no haga cosas malas. Cosas malas como esta. Tras acusaciones de La media. No, pero como todavía... Espera, esta es la entrevista. Esta es la entrevista a la que me refiero yo, chicos. ¿Van aquí los dos? ¿Qué? ¿O solo para ti? No, para los dos, pero como todavía no estaba... Vale, pues bueno, pero ves, esto me da mucha rabia, tío. Esto de tocar así la nariz, a mí me da mucha rabia. Primero es de viejo carca. Es como de un abuelo lo que le haría a su nieta, ¿sabes? Eres buenísima, buenísima. Una novia como tú me vendría muy bien a mí, así una Pero ¿cómo vas a decir eso? Que aquí ya tú tendrías tus 50 años y esta señora tendría 18. chiquilla así mona. Así. Ahí estáis espiando, ¿ves? No se fía de mí nunca, nunca. Alejandro me ha dejado estar solo contigo. Mira esto, pero ¿por qué? ¿Por qué besarías todo el rato a mujeres constantemente en público que además se ven incómodas cuando reciben el beso? Es que... de imágenes así hay un montón. Ven aquí. No. ¿Ves? No, y la coge y tal. O sea, tú fíjate que primero le hace una cobra, como que sí, como que no, y hasta que no es violento del todo, y la coge así y le da el pico, no para. El tío encima abre la boca y, o sea, de verdad me parece de viejo verde. De viejo verde. No, y tú también. Mira. Aquí claramente no quiere. Obvio que no, se le ve claro que no. Y venga, y le coge con las dos manos y tal. Esto es verdad que no es plato de buen gusto para nadie. O sea, qué angustia, qué incomodidad, qué asco, qué repugnancia. Si Julio Iglesias hacía esto en televisión, pero ya no en televisión pública, en cualquier tipo de plató, en cualquier tipo de televisión, con esta impunidad a los ojos del mundo, ¿qué no hará de manera privada? Es un poco la reflexión que quiero dejarles. Todo presuntamente hablando, obvio. Pero mi pregunta es, si a nivel público se comporta así con esta impunidad, tratando a las mujeres como objetos, ¿qué no hará? Es que es muy loco, ¿eh? En su Es una barbaridad. estos gestos eran presentados como parte de su encanto. Sí, parte de su personaje, de su sex appeal, de una máquina del sexo. Una fórmula entendida como Otra. coqueteo y Y siempre ahí con las dos manos, así, para que no se te escape tal. carisma. Hoy, esos mismos clips se leen desde otra perspectiva, como la relación del poder y la responsabilidad social. Y me tomó acá de los labios y me dio un beso en la boca y yo corrí la cara y me abrazó y yo me puse a llorar. Los videos, No es para menos. algunos con décadas ¿Ves? de antigüedad, ¿Pero esto qué no es? prueban las acusaciones actuales, pero sí reflejan dinámicas. Es que es súper violento, súper hostil. Mira cómo coge a las mujeres como prácticamente obligándolas a besarlo.
¿verdad? Muy plasta, muy pesado. O sea, porque es Julio Iglesias, pero si fuera cualquier otra persona, en aquel momento se hubiese visto como algo hostil, seguro. No tanto como ahora, está claro, ¿no? Pero ahora viendo las imágenes con retrospectiva, de verdad, ¿eh? A ver, por lo nuevo, si no hay mucho que ver. Si hay tropecientos de casos así, tampoco hay mucho que analizar. Mira el último, mira cómo la coge tal. Reflejan dinámicas culturalmente normalizadas. Que luego sí que se ríen por, no sé, lo sorpresivo del momento, la incomodidad, la incredulidad de haber dado el beso sin verdaderamente querer. O sea, para mí es repugnante. En donde muchas conductoras continuaban. Que habrán algunas que sí, porque que querrían besarlo y tal, y todo lo que tú quieras, porque era un sex idol, pero nada que ver. En el juego quizá. Pero no son random a quien besan, no, claro, son presentadoras de televisión. Imagínate lo que haría o cómo se comportaría con randoms, que simplemente son guapos. Laboral y no por comodidad. Esto es una barbaridad. La figura Eso es una barbaridad. Solía ser intocable. A mí me parece un montón. El contexto cambió. Hoy la audiencia observa lo que antes se ignoraba. No se trata de cancelar a una figura del pasado, sino de entender el sistema que permitió esas conductas y cómo la mirada social ha evolucionado. Sí. A ver, no es tanto funar a Julio Iglesias, porque quiero decir, Julio Iglesias, ¿qué tiene ya? ¿Qué edad tiene? Julio Iglesias... O sea, a Julio ya no le va a cambiar la vida ni para bien ni para mal. El tío tiene 82 años, no va a entrar en prisión de ninguna manera. Primero porque es una persona muy influyente, segundo es multimillonario y el tío ya está muy viejo como para entrar a una cárcel, ¿no? Entonces, un juez que le meta 10 años no tiene sentido, no va a entrar. En todo caso sería un arresto domiciliario. Más allá de eso, yo creo que es un poco una reivindicación primero de las posibles víctimas, de las presuntas víctimas, y luego una reivindicación de que esto ya no se acepta en el siglo XXI. Haya o no sentencia, salga o no culpable, es más una reivindicación de que los tiempos han cambiado, que la vida no sigue igual, como diría Julio Iglesias. Justamente, ¿no? Es irónico. La vida no sigue igual, Porque esto antes se aceptaba y era hasta gracioso, era jocoso, pero a día de hoy esto es repugnante y estamos todos de acuerdo en que no debemos permitir este tipo de actitudes que son muy reprochables y que las mujeres no son un objeto sexual y que un hombre porque sea rico o poderoso o simplemente sea guapo sienta la impunidad de poder hacer este tipo de conductas, de actitudes que para mí ya incluso se podrían considerar como abuso o acoso en los tiempos que corren, porque al final se ve claramente como hay presentadoras de televisión o mujeres en general que no quieren ser besadas por Julio Iglesias y Julio prácticamente las termina obligando, ¿ok? Entonces es una barbaridad, Entonces nada, terminamos con esta reflexión de Nuria, se llama la chica, venga. O sea que hay un señor que ha hecho carrera de ser un baboso, un infiel y un viejo verde. Y ahora hay gente que no se cree que tenga acusaciones por abusos y delitos sexuales. Denuncias que además han sido admitidas a trámite por la Fiscalía, ya que resulta que son fruto de una investigación de nada más y nada menos que 3 años llevada a cabo por un medio... La gente piensa que, no sé, que son don randoms que se han caído de un guindo y han dicho, bueno, vamos a denunciar a Julio Iglesias para pillar fama, cuando ni muestran la cara ni nada, ¿sabes? Nacional, el diario.es, en colaboración con un medio internacional, la cadena televisiva Univisión. Se admite a trámite porque resulta que esta investigación no solamente incluye pruebas testimoniales, sino también pruebas documentales. Y aún así, hay muchísimas personas que están poniendo en duda... Lo de las pruebas documentales son, si no me equivoco, presuntamente hablando, pruebas de ETS, pruebas de ginecología y cosas que no tienen nada que ver con el puesto de trabajo solicitado y que tenían que ver con el ámbito sexual. What the fuck. Yo sí vengo a limpiarte la casa porque me estás pidiendo una prueba de ETS. Los relatos que cuentan estas mujeres, como, para sorpresa de nadie, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchas de estas personas utilizan como su principal argumento que por qué lo cuentan ahora y no lo contaron cuando pasó. No parecen estar familiarizadas con cómo funciona el abuso y con el término indefensión aprendida. Además, en este caso sería mucho más acusada teniendo en cuenta que se trataría de personas racializadas, jóvenes, una de ellas tenía 22 años en el momento de los hechos, y que además, por su contexto socioeconómico, se encontrarían en una gran necesidad de empleo. Tú fíjate lo ruin y despreciable que tiene que ser una persona para defender este tipo de comportamientos y lo alejada que debe de estar de la realidad para no entender que hay muchas personas en el mundo que están en tan grande necesidad de tener un empleo que sienten que deben de soportar este tipo de actitudes. Pero es que además no se trata solamente de eso, se trata también de tener un poquito de empatía para entender por qué esas personas no se sintieron seguras para expresarlo cuando ocurrió. Por ejemplo, el hecho de que se estarían enfrentando a una personalidad
famosa mundialmente, de gran poder que Julio e Iglesias influencia. no Quizá moco de pavo, temían ¿no? que les pasara precisamente lo que les está pasando ahora, con toda esta panda de iluminados poniendo en tela de juicio sus testimonios. Pero bueno, temas de humanidad aparte. Esto no tiene nada que ver con eso, ni siquiera con Julio Iglesias. Esto en realidad tiene que ver con ese tipo de personas, que todos sabemos qué tipo de persona es, negándose a dejar morir a un sistema que ya, está muerto, a un mundo literal. que ya no existe. Un mundo en el que ellos consideraban que podían maltratar y vejar impunemente a personas que ellos consideraran como inferiores a ellos, ya sea social o económico. Sí, es un poco pues la generación de nuestros padres, sobre todo de nuestros abuelos, que pues vivieron anclados en un machismo muy profundo, en un tema de, pues eso, de según qué comportamientos hostiles y reprochables, que fueran impunes, incluso se aplaudieran en su momento. Pero bueno, creo que la sociedad ha cambiado lo suficiente como para darse cuenta de que lo de Julio Iglesias está mal, haya o no condena, y que bueno, que no se debe repetir, y que ya el tío es un viejo de 82 años y que bueno, pues para lo que le queda en el convento ya se caga dentro y no va a cambiar nada. Pero, por lo menos, bueno, que se sepa. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch y te lo programa la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.